Muy buenas tardes. Hoy no pensábamos hacer otra rueda de prensa, pero es que ha habido una victoria de la libertad y de la ley frente a los delincuentes políticos y frente a los que quieren acabar con la unidad de España. Acaba de ser admitido el recurso contra la amnistía que estas Cortes de Aragón presentaron ante el Tribunal Constitucional, convirtiéndonos en la primera región que consigue hacerlo, lo cual pues abre el camino a otros muchos recursos, como por ejemplo el del Gobierno de Aragón, que Vox lideró hace unos meses y que sigue y que está presentado y que además tiene también similares motivaciones. Era mentira, por tanto, eso que nos decían todos los partidos de la izquierda y de la extrema izquierda, eso de que era imposible que nos lo admitieran porque carecíamos de legitimación. Pero se nos ha dado la razón nuevamente a Vox, porque Vox dijimos que Aragón es una parte de ese todo que es España y que, por tanto, lo que pasa en cualquier parte de España, como por ejemplo en Cataluña, afecta a Aragón también. Y claro que podemos poner los recursos que nos dé la gana. Y esta fue la principal motivación que, como digo, Vox puso bajo su dirección en ese recurso contra la amnistía que está presentado y que previsiblemente tiene toda la pinta de que va a ser también aceptado. Me alegra que el recurso además haya sido de las Cortes de Aragón, porque somos vecinos de Cataluña y Aragón ha sufrido especialmente por culpa de los separatistas catalanes. Nos han dejado sin infraestructuras, sin proyectos, sin posibilidades de futuro. Por tanto, estoy encantado de que una región como Aragón plante cara, como digo, a los separatistas catalanes que tanto dañan a Cataluña y también a Aragón. Veremos qué pasa, pero a Vox nos enorgullece estar en la vanguardia en Aragón y en toda España de la defensa del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Porque hay que terminar con la impunidad del golpismo separatista, de los delincuentes políticos y de sus chantajes al Gobierno de España. Antes dijimos que esto de la amnistía, y cuando me refiero a antes me refiero a hace unos meses, dijimos que esto de la amnistía era una canallada porque se trataba de unos políticos amnistiando a otros a cambio de mantenerse en el poder. Ahora que sabemos hasta qué punto Sánchez y sus secuaces están podridos de corrupción, podemos afirmar que se trataba de unos delincuentes amnistiando a otros delincuentes a cambio de poder seguir en el poder cometiendo delitos. Vox se opondrá siempre a este golpe de Estado en diferido o presentando tantos recursos como traiciones a España haya. Que Sánchez y todo su gobierno se enteren de una vez por todas, ellos y todos sus socios separatistas, todos unidos entre ellos por la corrupción y el crimen, que se enteren de una vez por todas de que con la ley en la mano vamos a ir a por ellos, que vamos a acercarlos en sus cuevas de Alibaba y que van a acabar respondiendo a los españoles por sus actos, que donde tienen que estar es en la cárcel y que por mucho que lo intenten no se romperá jamás la unidad de España y que Vox, frente a los partidos como el PP que no hacen oposición de verdad, será el dique de contención a toda esta miseria socialista y bolivariana. Bien, pues ahora quedamos abiertos a sus preguntas. Pues muchas gracias y felicidades a todos por la noticia.